Hola, me llamo Manuel Andrés Pulido Ruiz, soy de la sección 2. Le voy a hablar sobre el conjunto de números del conjunto numérico. El conjunto numérico es una serie de números que se clasifica en números naturales, números reales, números racionales, irracionales y números imaginarios, más los números complejos. Vamos a ver cada uno. Números naturales. Los números naturales están denotados por la letra n y son números que su conjunto A, el conjunto de los números naturales, va desde la unidad hasta el infinito. Aquí en este se excluyó el cero. Ahora, los números enteros denotados por la letra Z, vemos que este conjunto de números también incluye a los naturales y va desde el menos infinito, menos 2, menos 1, pasa por 0, pasa por 1 positivo, 2, hasta llegar al infinito. Entonces vemos aquí una diferencia, que este va a un rango negativo hasta el menos infinito y un rango positivo hasta el infinito. En este caso, cuando hablamos de infinito, no ponemos corchetes, sino ponemos un, un paréntesis, indicando que ellos van a seguir. Tenemos también los números racionales, identificados con la letra Q. El conjunto de números racionales, su conjunto es en forma de fracción. Por ejemplo, 2/3, un quinto, 3/7, etc. En este tipo de números vemos que nos da una parte decimal. Y su parte decimal puede ser de la siguiente manera. Tenemos 1,666, que este tipo de números decimales se les llama en matemática periódicos puros. ¿Por qué periódicos puros? Porque se repite el número decimal 6. Y lo podemos simplificar de la siguiente manera. 1,6 y le colocamos un gorrito al número. Esto nos indica que es periódico puro. Ahora también podemos tener, como por ejemplo, este tipo de decimal que tiene una parte que no se repite, pero la otra sí se repite. Vemos que este es un tipo de decimal periódico mixto. ¿Por qué? Porque en su parte decimal este número no se llega a repetir, pero el siguiente sí. Y lo simplificamos de la siguiente manera: 1,76. Al 6 le colocamos un gorrito indicando que hay periodicidad. Ahora vamos a hablar sobre los números irracionales. Los números irracionales los denotamos con la letra I, y son números que no tienen una parte decimal periódica pura y se pueden definir como periódicos mixtos. Por ejemplo, el valor de Euler, que lo identificamos con la letra E. Bueno, este valor es de aproximadamente 2,7182 y vemos que ninguno de ellos se repite, pero tiende al infinito.
De aquí podemos notar que no hay periodicidad en ninguno, no se puede llamar periódica pura ni periódica mixta. Esto pasa también en el caso del valor de pi. En el valor de pi tenemos 3,1415 hasta el infinito, pero vemos que no se repite ningún número secuencialmente. Entonces no lo podemos llamar ni periódico mixto ni periódico puro. Ahora vamos a hablar sobre los números imaginarios. Lo podemos anotar con la letra I, en este caso con la I minúscula. Y son números que nace de la raíz cuadrada de un número negativo. La raíz cuadrada de un número negativo en matemática es el valor de I. Este valor de I nace hace mucho tiempo porque no sabía qué nombre se le iba a dar, pero se hacían cálculos con ello. Llegó alguien, que ahorita no recuerdo cuál es el nombre, y de forma despectiva le puso solamente I. De ahí venimos trabajando con esta letra, que bueno, nos da el valor de una raíz negativa. Ahora, un número imaginario está comprendido con su coeficiente, que es un número real, por ejemplo puede ser un 4, y por su unidad imaginaria. Ahora vamos a hablar sobre los números complejos. En los números complejos podemos ver que lleva dos componentes, la componente real y la componente imaginaria. La componente real la podemos ver, bueno, cualquier número real. Lo podemos denotar con la letra Z en su forma binómica. Lo podemos ver en su forma binómica, que ya su parte real, más o menos su parte imaginaria. Por ejemplo, 4 más 5, y aquí tenemos el producto, su coeficiente real por la unidad imaginaria. Aquí podemos expresar un número complejo en su forma binómica. También lo podemos expresar en su forma gráfica. En el plano cartesiano tenemos una parte imaginaria que va en el eje de las y la parte real que va en el eje de las X. Entonces lo podemos representar de la siguiente manera. Parte real, supongamos que va por aquí, 4 positivo, y parte imaginaria por aquí, 5i. Y aquí podemos trazar este vector que nos representa la forma binómica, pero gráficamente. Ahora vamos a hablar de los números. Bueno, los números son cantidades abstractas o ideas hechas por el ser humano para poder contar. Entonces, entre ellos tenemos los números pares. Números pares. Los números pares son números que son
divisible entre 2. Por ejemplo, el 2 se puede dividir entre 2 y nos da 1 y vemos que es una división exacta. Al ser división exacta sabemos también que es un número par. Por ejemplo, 4 entre 2 es 2. Entonces estos son números pares. Ahora los números impares no son divisibles entre 2. Por ejemplo, un medio, ¿verdad? 0,5. 5 medios nos da 2,5. Aquí podemos notar que lleva su parte decimal que lo diferencia de los números pares. Ahora vamos a hablar de los números primos. Los números primos son números que son divisibles entre ellos mismos y por la unidad. Por ejemplo, tenemos el 7. Lo podemos dividir entre 7. 1 por 7, 7 al 7 es 0. Y también lo podemos dividir entre 1. 7 por 1 es 7, al 7 es 0. Esto me indica que es un número primo, porque la definición nos dice que el número primo es divisible entre el mismo y la unidad. Si se puede ir entre otro número, ya no sería número primo. Ahora, los números cardinales. Son números que están hechos para poder contar cantidades. Por ejemplo, si yo tengo una caja, y en una caja tengo una cierta cantidad de dulces y quiero saber cuántos hay, yo simplemente voy contando y en este caso, bueno, puedo deducir que tengo 6 dulces. Estos ya se les denominan números cardinales. Bueno, en este caso, concluyendo con la exposición, vemos que los números hacen una diferencia muy importante en el desarrollo de las matemáticas, que lo podemos usar en el área de ingeniería, en el área científica y entre otras ramas más. Bueno, eso ha sido toda mi exposición.